termometría. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, a presión y volumen de un sistema físico, como por ejemplo un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etc., a un nivel macroscópico. La termodinámica también es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Estudio de la termodinámica. Los principales elementos que tenemos para estudiar la termodinámica son las leyes de la termodinámica, la entropía y la entalpía. Las leyes de la termodinámica, estas leyes definen la forma en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo. Origen de las leyes de la termodinámica. Los cuatro principios de la termodinámica poseen orígenes distintos, y algunos fueron formulados a partir de los anteriores. El primero en establecer, de hecho, fue el segundo, obra del físico ingeniero francés Nicolas Say, en 1824. Sin embargo, en 1860, este principio volvería a formularse por Rudolf Clausius y William Thomson, añadiendo entonces la que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica. Más adelante aparecería la tercera, más moderna, gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912, por lo que se lo conoce como el postulado de Nernst. Finalmente, la llamada Ley Cero aparecería en 1930, propuesta por Guggenheim y Fogler-Kay. Decir que no en todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley. La primera ley de la termodinámica. El título de esta ley es la ley de la conservación de la materia, pues dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no se puede crear ni destruirse, solo transformarse. De ese modo, al suministrar una cantidad determinada de calor a un sistema físico, su cantidad total de energía podrá calcularse hallando la diferencia del incremento de su energía interna, más el trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores, o expresado en una fórmula, lo cual significa que la diferencia entre la energía del sistema y el trabajo efectuado siempre será desprendida del sistema como energía calórica. La segunda ley de la termodinámica. Este segundo principio, llamado a veces ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta una vez que haya alcanzado el punto de equilibrio, por lo que dado el tiempo suficiente, todos los sistemas tenderán eventualmente al desequilibrio. Esta ley explica la irreversibilidad de los fenómenos físicos, o sea, el hecho de que una vez quemado un papel no puede hacerlo volver a su forma original. Y además, introduce la función de estado entropía, representada con una S, en que el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden, es decir, su inevitable pérdida de energía. Por ende, la entropía se vincula al grado de energía no utilizable por un sistema que se pierde hacia el medio ambiente. La tercera ley de la termodinámica. Esta ley, a veces también llamada teorema de Nernst o postulado de Nernst, relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. La tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. La tercera ley de la termodinámica también se puede definir como al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin. Cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza el valor mínimo y constante. Este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que la temperatura del cero absoluto a un sistema se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía se consiguen por degeneración desde ese
Estado básico. La entropía es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema. La entropía define el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia. La entalpía es una función de estado del sistema físico, considerada. En la termodinámica se estudian y clasifican las interacciones entre diversos sistemas, lo que lleva a definir conceptos como sistema termodinámico y su contorno. Un sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades, relacionadas entre sí mediante las ecuaciones de estado. Estas se pueden combinar para expresar la energía interna y los potenciales termodinámicos, útiles para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas y los procesos espontáneos. Con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios en su entorno. La termodinámica se puede aplicar a una amplia variedad de temas de ciencia e ingeniería, tales como motores, transiciones de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte e incluso agujeros negros. El estudio de la termodinámica resulta de gran importancia en el caso de la energía solar térmica, debido a que este tipo de instalaciones solares se basan en el intercambio de calor. Relación entre trabajo y calor. Tanto el calor como el trabajo son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esto permite establecer un equivalente mecánico del calor. El calor y el trabajo son formas equivalentes de variar la energía de un sistema. La termodinámica tiene las siguientes características. Se aplica al estudio de sistemas que contienen muchas partículas y no al estudio de moléculas, átomos o partículas subatómicas. Estudia el sistema en situaciones de equilibrio, que son aquellas a las que el sistema tiende a evolucionar y caracterizadas porque en ellas todas las principales del sistema quedan determinadas por factores intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas. Sus postulados son indemostrables, están basados en la experiencia y no en razonamientos teóricos. Entalpía. Entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente, es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera a su entorno. Es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H mayúscula. La entalpía hace referencia a la cantidad de calor que se pone en juego en condiciones de presión constante, dependiendo de si el sistema recibe o más bien aporta energía. Tipos de entalpía. Entalpía de reacción. Es el calor absorbido o desprendido durante una reacción química a presión constante. Entalpía de formación. Es el calor necesario para formar una mol de una sustancia a presión constante y a partir de los elementos que la constituyen. Entalpía de combustión. Es el calor liberado a presión constante cuando se quema una mol de sustancia. Entalpía de neutralización. Es la energía liberada o absorbida siempre que una solución básica y una solución ácida se mezclen. Calorimetría. La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. El aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro. Consta de un termómetro que está en contacto con el medio que está midiendo, en el cual se encuentran las sustancias que dan y reciben calor. Las paredes deben estar lo más aisladas posible, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones serían totalmente erróneas. A continuación resolveremos un ejercicio de calorimetría. Como enunciado tenemos que qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 centígrados hasta 140 centígrados. Como dato tendremos que la masa sería 50 gramos, debemos transformar a kilogramos, sería 0.05 kilogramos. La temperatura inicial sería 50 centígrados y la temperatura final sería 140 grados centígrados. El calor específico del acero sería 0,110. Usaremos la fórmula de calor que sería calor es igual a calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazaríamos la fórmula con los datos y nos vendría a dar de la siguiente manera. A continuación aplicaríamos los paréntesis, lo restaríamos, 140 menos 50 sería 90 grados
y el 0.110 lo multiplicaríamos por el 0.05, que nos quedaría 0.055 por los 90 grados centígrados, que nos quedaría de la siguiente manera. La ley de Hess en termodinámica es empleada para comprobar indirectamente el calor de reacción. Al calcular la ley de Hess, la sumatoria de las ecuaciones ajustadas debe dar la ecuación del problema. Se suman o se anulan los reactantes y productos y las entalpías se suman algebraicamente. Al calcular la ley de Hess, la sumatoria de las ecuaciones ajustadas debe dar la ecuación del problema. Se suman o se anulan los reactantes y productos y las entalpías se suman algebraicamente. Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando al ponerse en contacto sus variables de estado no cambian.